Creo que se ha quedado sin datos. Ok, vamos a ver. Delmi Marisol, Diga, ¿cuáles son los valores normales de glucosa en ayunas y cuáles son los valores de glucosa 2 horas después de haber ingerido algún alimento? los valores normales son 70 a 110 miligramos de glucosa por decilitro de sangre y Exacto, me dijo en ayunas también, ¿verdad? sí. Y son las inferiores de 140 No, miligramos de... creo que se confunde. Vuelva otra vez. La Los, pregunta era cuáles son los valores normales de glucosa en ayunas y cuáles son los valores de glucosa 2 horas después de haber ingerido algún alimento. Solo recapitule lo que estaba diciendo. los valores normales son 170, no, 70 y 110 miligramos de glucosa por decilitro Exacto. y, y 2 horas después son 140 miligramos de glucosa de decilitro. Miligramos sobre decilitro. Ajá, Exacto, pero son inferiores a 140. sí. Ujú. Exacto. Con respecto a los valores normales de la glucosa, pueden variar según la literatura que ustedes vayan a consultar. Hay algunos valores que van de 60 a 110, algunos que van de 75 a 115 y pueden oscilar entre esos dos valores, pero cualquiera de esos dos valores es correcto. ¿Ok? Así es que si encuentran algún otro valor de glucosa en ayunas, ya sea 60 a 110 o 75 a 115, los dos datos son correctos. Pregunta para Brian Josué. Presente. ¿Cuál es la diferencia entre hipoglicemia e hiperglicemia? Hiperglicemia son niveles altos de glucosa y hipoglucemia son niveles bajos de glucosa. Exacto. Y para finalizar las preguntas, Lidia Concepción, ¿cuáles son los exámenes que se pueden realizar para el diagnóstico de la glucosa? Uno de los mayormente tomados a los diabéticos es el del glucómetro, que se pincha el dedo y se toma una pequeña muestra de sangre, se aplica en una tableta y ahí aparece la cantidad de glúcidos que tiene en la sangre. De La otra glucosa. sería, glucosa. Ujú. La otra sería la oral, que como nos ha explicado uno de nuestros compañeros, que primero se le toma la muestra, luego se le da glucosa para que la consuma cierta cantidad para ver 2 horas más tarde el resultado que ésta tiene. Exacto. Y ¿Cuál otra? Una de las más importantes. eh, ¿Me puede ayudar? Sí, sí. Sería el examen de orina. Examen de orina. Otra que es la más importante. Es el de sangre, doctor. Exacto. La prueba de glucosa en ayunas. La prueba de glucosa en ayunas es de las más importantes. La prueba del glucómetro podría ser una prueba auxiliar. ¿Por qué? Porque los glucómetros a veces no están bien calibrados y les pueden dar resultados erróneos. Si ustedes tienen un glucómetro, no sé si sus abuelitos, sus papás padecen de glucosa,
Por lo general, mantienen un glucómetro para estarse midiendo los niveles de azúcar. Pero, ¿qué pasa con los glucómetros? Los glucómetros jamás y nunca los calibran. No se tiran controles normales ni patológicos para ver cómo está el funcionamiento del glucómetro. Si el glucómetro está un poquito viejito, los niveles que les va a dar ese glucómetro van a ser erróneos, porque no está calibrado ya ni controlado con valores normales ni patológicos. Entonces, el glucómetro sería una prueba auxiliar para el diagnóstico de la diabetes. La principal, el examen general de orina, glucosa en ayunas y tolerancia a la glucosa. ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Todo claro para el examen? Si nadie más tiene preguntas, pasamos al grupo número 2, que es la diabetes. Un aplauso virtual para el grupo número 1. Y pasamos al grupo número 2. Jefferson Eduardo, perdón. Presente. Eric Omar. No está Eric. Priscila Saraí. Presente. Nayeli Alexandra. Presente. Tania Mariela. Presente. Noelia. Doctor, ella tiene fallas con la red, por eso es que no se ha podido conectar. Ok. Yanesi. Presente. Catherine. Presente. Erika. Erika Marisela. Fátima Guadalupe. Presente. Francisca. Francisca. Ella está teniendo problemas para entrar a la clase. Ok. Yaritza. Presente. Patricia Alejandra. Presente. Humberto, un número del 1 al 11. El 11. Patricia Alejandra. Otro número. El 1. Jefferson Eduardo. Patricia Alejandra y Eduardo defienden el tema. Si tienen diapositivas, pueden presentarla.
Les aparece. No. Hoy sí. Ahorita sí. Ok. Los integrantes es Jefferson Eduardo Estrada Ponce como mi persona, Eric Omar Hernández Rodríguez, Priscila Saraí, Nayeli Alexandra, Tania María, Barrera Noelia, Janice Marjorie, Catherine Ivania y ahí como ven los demás. El tema de nosotros es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocida como azúcar en la sangre, es demasiado alto en la glucosa en la sangre. Es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces el cuerpo no puede producir suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Aunque la diabetes no tiene cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana. ¿Qué es la diabetes tipo 1? Hay dos tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ambas hacen a la concentración de la azúcar en la sangre sea más alta de lo normal, pero lo hacen de distintas formas. En la diabetes tipo 1, el páncreas pierde su capacidad de fabricar la hormona insulina porque el sistema inmunitario ataca y distribuye las células del páncreas encargadas de fabricar esta hormona. Nadie sabe exactamente por qué ocurre, pero los científicos creen que su origen está relacionado con los genes. No obstante, el simple hecho de heredar los genes de la diabetes no suele bastar para desarrollar entre enfermedades. Lo demás probable es que la persona debe exponerse a algo más como un virus para desarrollar una diabetes tipo 1. Puede ocurrir en cualquier edad, se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. La insulina es una hormona producida en el páncreas por células espaciales llamadas células beta. El páncreas está localizado por debajo y por detrás del estómago. La insulina se necesita para movilizar el azúcar de la sangre. La glucosa dentro de las células. La glucosa se almacena dentro de las células y luego se utiliza para obtener energía contra la diabetes de tipo 1. Las células beta producen poca o ninguna insulina. Como dice aquí que esto le puede afectar tanto como a niños, adolescentes, adultos y jóvenes, tanto como nosotros podemos tener la diabetes.
Creo que a veces también le preguntan a uno que si alguien de la familia tiene diabetes. Y a veces le dicen a uno, entonces vos también vas a tener diabetes porque tu familia tiene. Patricia. ¿Quién desarrolla una diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, no hay forma alguna de percibir quién lo va a desarrollar, no hay nada que un padre o un niño hayan podido hacer que pueda causar esta enfermedad. Una vez en una persona contrae una diabetes tipo 1, esta enfermedad no desaparece y requiere tratamiento de por vida. Los niños y adolescentes con una diabetes tipo 1 dependen de las inyecciones de insulina diarias o de una bomba de insulina para controlar las concentraciones de la glucosa en la sangre. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes 1? Una persona puede padecer una diabetes sin saberlo porque los síntomas no siempre son evidentes y no pueden tardar en un tiempo en desarrollarse. La diabetes tipo 1 se puede desarrollar en una forma gradual o bien vitalmente, pero los niños o los adolescentes se pueden que desarrollan en una diabetes tipo 1 pueden necesitar orinar mucho, los riñones responden a una concentración alta. La glucosa en la sangre eliminando la glucosa sobrante a través de la orina. Los niños con una concentración alta de azúcar en la sangre necesitan eliminar más orina y con más frecuencia. Eso quiere decir de que en los niños se da, que dice que a veces sobrante a través de la orina, o sea que le sobra orina. O pis, no sé, los niños con una contracción alta de azúcar. Eso quiere decir también de que los niños tienen que eliminar más orina con más frecuencia. Páselo. Niveles de azúcar en la sangre. Azúcar en la sangre levemente alta. Sus niveles de azúcar en la sangre están continuamente por encima de sus límites ideales, generalmente de 2000 miligramos por decilitro, mg/dl a 350 mg/dl en adultos y 200 miligramos dl a 240 ml en los niños. Tal vez tengan síntomas leves de azúcar alta en la sangre, aumento de la sed, aumento de la misión, pérdida de peso, fatiga, aumento del apetito. Bajo nivel de azúcar en la sangre. El azúcar baja en la sangre sucede cuando el nivel de azúcar en la sangre, glucosa baja por debajo
de lo que el cuerpo necesita, no comer lo suficiente o, o saltar comidas, tomar demasiados medicamentos, insulina o pastillas, hacer más ejercicio de lo habitual o tomar determinados medicamentos que reducen el azúcar en la sangre. Pueden hacer que su azúcar en la sangre disminuya rápidamente. El azúcar en la sangre por debajo de 70 miligramos decilitros, 3.9 Milimol milimol de litros, ¿verdad? Se por litro. considera por litro que se considera debajo el azúcar sanguínea a este nivel o por debajo puede ser dañino. El término médico para el azúcar bajo la sangre hipoglucemia. Hipoglucemia. Hola. Los síntomas pueden incluir sudoración casi siempre presenta, nerviosismo, temblor y debilidad, hambre extrema y náuseas leves, mareos y dolor de cabeza, vista borrosa y latido cardíaco acelerado y sensación de ansiedad. Diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica en la cual hay un alto nivel de glucosa en la sangre. Cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumulan en el nivel alto de este en la sangre, lo cual se denomina hiperglucemia. El cuerpo es incapaz de usar la glucosa como energía. Por la general, la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente en el tiempo de la mayoría de personas con esta enfermedad. Son obesas en el momento del diagnóstico. El aumento de grasa, dificultad en el cuerpo, el uso de la insulina de la manera correcta. Esta también se puede dar en las personas delgadas, esto es más en adultos mayores. Los antecedentes y los genes familiares juegan un papel importante en la diabetes tipo 2. Un bajo nivel de diabetes, una dieta deficiente y el peso corporal excesivo alrededor de la cintura aumenta el riesgo que se presentan esta enfermedad. Síntomas. Las personas con esta enfermedad a principio no presentan síntomas en alguno y es posible que no tengan síntomas durante muchos años. Los síntomas iniciales de la diabetes causada por alto nivel de azúcar en la sangre pueden ser fatiga, visión borrosa, aumento de la sed, hambre, aumento de la misión y infección en la vejiga del riñón de la piel u otras. La diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla solo durante el embarazo. Esta causa un alto nivel de glucosa sanguínea que puede afectar el embarazo en la madre como la salud del bebé. Aunque cualquier complicación del embarazo es preocupante, las futuras madres pueden ayudar a controlar la diabetes gestacional comiendo
alimentos saludables, haciendo ejercicio y si es necesario tomando medicamentos, controlar la glucosa sanguínea puede mantener a la madre y al bebé sanos, así poder evitar un parto difícil. En las mujeres con diabetes gestacional, la glucosa sanguínea suele volver a la normalidad poco después del parto. Sin embargo, si han tenido diabetes gestacional, tienen un mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2, lo cual necesitarán que se realicen pruebas más a menudo para detectar cambios en la glucosa sanguínea. Síntomas y causas de la diabetes gestacional. Con frecuencia la diabetes gestacional no presentan síntomas o pueden ser leves como tener más sed que lo normal o tener que orinar con más frecuencia. La diabetes gestacional a veces está relacionada con los cambios hormonales del embarazo que hacen que su cuerpo sea menos capaz de usar insulina, los genes y el sobrepeso. También pueden desempeñar un papel. Factores de riesgo. Algunas mujeres un mayor riesgo de diabetes gestacional. Los factores de riesgo de la diabetes gestacional incluyen los siguientes: sobrepeso y obesidad, falta de actividad física, diabetes gestacional previa o prediabetes, síndrome de ovarios poliquístico, diabetes en un familiar inmediato, parto previo de un bebé con un peso de más de 1.0 kilos. Consecuencias más comunes de la diabetes. En las consecuencias es que los niveles altos del azúcar pueden provocar una tensión ocular alta, lo que afecta al nervio óptico y dificulta la visión incluso si no se controlan los niveles de azúcar. Esto puede llegar a convertirse en ceguera permanente. También existe la probabilidad de sufrir derrames o desprendimientos de la retina. El pie diabetes es muy común. Esto consiste en una infección en una úlcera o un daño en los tejidos que son ocasionados por fallas neurológicas y enfermedades a nivel vascular. Esta infección se detecta por medio de las siguientes síntomas: dolor, temperatura baja y en la zona reflejos alterados, hormigueo, se quedan en la piel y falta de cicatrización en las heridas. Sin tratamiento pueden llevar a la pérdida de la extremidad. Yo tuve una amiga que ella estaba mayor, ya tenía como unos 50 años, creo yo, y a ella tenía el pie diabético y le cortaron creo que 2 dedos del pie porque tenía, no me acuerdo, no sé qué, y cuando yo vi eso me quedé algo como así, wow, nunca había visto que a alguien le habían cortado los dedos del pie porque a veces uno se desnivela, porque a veces uno ayuda los dedos. Entre las consecuencias de la diabetes tenemos también las enfermedades renales. Los riñones se van afectados gran manera debido al exceso de trabajo. Esto se debe a las faltas de cantidades de glucosa. Además de esto, evita que se desechen de forma eficaz todas las
toxinas del cuerpo que producen infecciones renales. En casos muy graves se requieren de diálisis y más extremos trasplantes de riñones. La diabetes no solo afecta en los riñones, también puede afectar otros órganos del cuerpo debido a una ateroesclerosis, síndrome que se caracteriza por el depósito de lípidos en las arterias. Patricia. Presión. Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes tipo 2 o retrasar una aparición, para ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones. Se deben alcanzar y mantener un peso corporal saludable. Mantenerse activo físicamente, al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad. Evitar el consumo de tabaco, pues que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares. Cuida tu alimentación. Trata de comer alimentos con poca grasa, colesterol, sal y azúcar, e incluye esta dieta carbohidratos, pan integral, cereal y pasta, fruta, verduras y lácteos. Esto te ayuda a controlar tu nivel de azúcar y regulará tu presión arterial y colesterol. Además, intenta reducir el consumo de comidas rápidas y refrescos porque no contribuyen a tener un peso saludable. Si necesitas más consejos sobre qué comer cuando tienes diabetes, puedes encontrarlos aquí. Haz ejercicio. Otro de los pasos necesarios para prevenir la diabetes tipo 2 es mantener activo. No es necesario ir al gimnasio o practicar deporte con alta carga física. Solo necesitas cambiar tus hábitos diarios, eligiendo las escalarás en un lugar ascensor o paseando con tu mascota varias veces al día. Cuantas menos actividades sedentarias hagas, el riesgo de padecer diabetes tipo 2 será menor. Mantén un peso saludable, siguiendo una dieta equilibrada y sana, y haciendo ejercicio regularmente. Consideras tener un peso corporal saludable. Esto no solo ayudará a tu organismo a regular el funcionamiento de la insulina, sino también a reducir tu presión arterial y con ella el riesgo de tener una enfermedad cardíaca. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico puede establecerse tempranamente con análisis de sangre. El tratamiento de la diabetes consiste en una dieta saludable y actividad física, conjunto de reducción de la glucemia y otros factores de riesgo conocidos que se dañan los vasos sanguíneos. Para evitar las complicaciones, también es importante dejar de fumar. Entre las intervenciones que son factibles y económicas en los países en desarrollo se encuentran
El control de la glucemia, en particular en las personas que padecen diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan insulina y los pacientes con la diabetes tipo 2 pueden tratarse con medicamentos orales, aunque también puedan necesitar insulina. El control de tensión arterial. Glucosa plasmática en ayunas. Esta prueba generalmente se realiza a primera hora en la mañana antes del desayuno y mide su nivel de glucosa en la sangre cuando está en ayunas. Ayunar significa no comer ni beber nada, excepto agua, por lo menos 8 horas antes del examen. Se diagnostica diabetes glucosa plástica en ayunas de 126 miligramos de prueba de tolerancia en la glucosa oral. Esta es una prueba de las 2 horas que mide su nivel de glucosa en la sangre antes de beber una bebida dulce especial y 2 horas después de tomarla. Le indica a su médico cómo el cuerpo procesa la glucosa. Se diagnostica diabetes cuando la glucosa en la sangre a las 2 horas 200 miligramos. Prueba aleatoria o casual de la glucosa plástica. Esta prueba es un análisis de sangre en cualquier momento del día cuando tienen síntomas de diabetes severa. Se diagnostica diabetes cuando la glucosa en la sangre es de 200 miligramos. Tratamiento. Según el tipo de diabetes que tengas, en el control del nivel de azúcar en la sangre, la insulina y los medicamentos orales pueden influir en tu tratamiento. Una alimentación sana en un peso saludable y actividad regular también son factores importantes en el control de la diabetes. Una parte importante del control de diabetes, algunas que tu salud en general, es mantener un peso saludable a través de una diabetes sana y un plan de ejercicio. Alimentación saludable. En contra de la creación popular, no existe una diabetes específica para la diabetes. Tendrá que seguir una dieta con más frutas, verduras y granos integrales. Alimentos que son muy nutritivos y ricos en fibra y con bajo contenido de grasa y calorías. Y reducir el consumo de grasas saturadas, hidratos de carbono, refrigerando y dulce. De hecho, es el mejor plan de alimentación para toda la familia. La alimentación azucarados están permitidos de una vez cuando siempre y cuando forme parte de tu plan de comidas. Control del nivel de azúcar en la sangre. Según tu plan de tratamiento, puedes controlar y
registrar tu nivel de azúcar de la sangre hasta cuántas veces al día o con más frecuencia sin tomar insulina. Frecuencia sin tomar. Si tomas insulina. Un control atento es la única manera de asegurarte de que tu nivel de azúcar en la sangre se mantenga dentro de un rango objetivo. Aquellas personas que tienen diabetes tipo 2 y no se colocan insulina suelen controlarse el nivel de azúcar en la sangre con mucha menos frecuencia. Insulina. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan recibir tratamiento de insulina para vivir. Muchas personas con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional también necesitan tratamientos de insulina, medicamentos orales u otros. Algunas veces también se recetan medicamentos de administración oral o inyectables. Algunos medicamentos para la diabetes estimulan el páncreas para la producción y libre más insulina. Otros inhiben la producción y liberación de glucosa del hígado, o lo cual significa que necesitarás menos insulina para transportar el azúcar a las células. Trasplante. En el caso de algunas personas con diabetes tipo 1, un trasplante de páncreas puede ser una opción. También están estudiando los trasplantes de islotes. Con un trasplante de páncreas exitoso ya no necesitarías más un tratamiento de insulina. Cirugía bariátrica. Aunque no se considera específicamente un tratamiento para la diabetes tipo 2, la persona con diabetes tipo 2 que también son obesas y tienen un índice de masa corporal mayor de 35 pueden resultar beneficiadas con este tipo de cirugía. Las personas que se han sometido a una cirugía de bypass gástrico han visto importantes mejoras en sus niveles de azúcar en la sangre. No obstante, se desconocen todavía los beneficios y los riesgos a lo largo plazo de este procedimiento para la diabetes tipo 2. ¿A qué edad se puede dar la diabetes? La diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad. Aparece en dos momentos críticos. Se da en niños de 4 años a 7 años y el segundo se da entre 10 a 14 años. Diabetes tipo 2 aparece en la edad moderna, se puede dar de menos de 40 años o a los 45 años. La diabetes afecta más a mujeres que a los hombres. El sistema inmunológico ataca tejidos saludables del cuerpo. Por error, en este caso, el sistema ataca a las células del páncreas. Una vez que este órgano se dañó, es incapaz de hacer insulina. La audiencia de insulina obliga al paciente a inyectarse. Los pacientes a inyectarse son los de tipo 1, son los que se inyectan la insulina. En ocasiones, la diabetes tipo 1 se
hereda ya que pueden correr en las familias, por lo tanto, las relaciones autoinmunes pueden ser genéticas, como le dije yo, ahí como dice que en las familias. Efectos de la diabetes tipo 1, aumenta de sed, necesidad de orina y a menudo incontinencia urinaria en niños con anteriormente no mojaban la cama durante la noche, hambre externa, adelgazamiento y no intencional, perdón, fatiga y debilidad. Causas de la diabetes tipo 2, la ubicación de la grasa corporal también tiene importancia. El exceso de la grasa en el vientre está vinculado con la resistencia a la insulina. La diabetes causa enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Efectos de la diabetes tipo 2. El cuerpo no produce o la usa bien en la insulina. La insulina es una hormona que ayuda a la glucosa a entrar a las células. Sin insulina hay demasiada glucosa en la sangre. Con el tiempo, el nivel alto de la glucosa en la sangre puede causar problemas serios en el corazón. Eso es todo. Gracias por su atención prestada. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Yo, Sí. no, tal vez solo que ahí vi una parte que decía que lo del azúcar en la sangre, como que cada persona no sabe en el momento que le va a surgir la enfermedad, pero no sé si yo estoy equivocada, me corrige usted, de que tal vez no se sabe, pero sí se puede prevenir, por ejemplo, alimentándose bien y no llegar a una etapa en la que es la obesidad, porque cuando una persona ya está obesidad, está propensa a poseer la enfermedad, lo que es el azúcar en la sangre. No sé si me equivoco. Exacto, la diabetes se puede prevenir. Como usted lo dice, el mejor medicamento para prevenir la diabetes es hacer ejercicio. Si es una persona sedentaria que no tiene ninguna actividad física, va a tener el riesgo de poder adquirir la diabetes. Si usted no se alimenta bien, también puede adquirir la diabetes. Como decían también el grupo, la diabetes puede ser hereditaria. No solo porque usted no se alimenta bien, no quiere decir que no va a poder padecer de diabetes, sino que también pueden ser por factores genéticos, como bien lo mencionaba el grupo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta o duda, ¿es doctor o licenciado? Soy Ahorita lo licenciado, quiera. Ok, mire, pero ahorita las preguntas van para el grupo. sí, de hecho es algo a eso. Escuché mencionar que dijeron que el tabaco puede ser un riesgo o un causante de la diabetes. Entonces,
No sé si es verdad o es mentira, me gustaría saber. Grupo. Hola. Jefferson. Sí. ¿Cómo fue que dijiste, Héctor? Que si el tabaco, que si era verdad que el tabaco podía afectar para que pueda adquirir la enfermedad de la diabetes. Sí, según lo que decía ahí, sí, también de que decía de que también que no fumar, creo también es, ajá, que no debería de fumar también, eso decía. Acuérdense que el tabaco y la nicotina afectan no solo los pulmones, que es lo principal que afecta, sino que afectan las células receptoras de la insulina. Entonces, si las células receptoras de la insulina no están funcionando, por ende, va a provocar la diabetes. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra Y pregunta? también que al momento de estar ingiriendo, digamos, de fumar, eso impide más que el control de la diabetes. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo varias preguntas. Vamos a hacer unas pocas por cuestión de tiempo para que logre pasar el otro grupo. Algo que quizás habían colocado mal o no sé, que nunca había escuchado mencionar, que es el hambre externa. Catherine y Vania. Sí. Mencionaban ahí y no sé si se habían equivocado porque yo nunca había oído escuchar del hambre externa. ¿Alguien del grupo? No, licenciado, yo más creo que era hambre extrema. Ok. Otra pregunta para Priscila Saraí. ¿Qué examen puede realizar para la diabetes gestacional? Priscila. Ajá. ¿Qué exámenes se puede realizar para el diagnóstico de la diabetes gestacional? Podría ser el de glucosa. Glucosa es el más común, ajá. ¿Qué otro? ¿Qué otro examen se puede realizar?
¿Alguien Eh, más del grupo? la prueba de tolerancia oral de la glucosa. Y esa ya es al final, pero la otra prueba que se puede realizar específicamente para la diabetes estacional. La ingesta de la glucosa podría ser también. ¿Cómo? Ingesta de glucosa. Es la misma de la prueba de tolerancia. La prueba que se utiliza para verificar si es diabetes estacional y la más utilizada se llama test de O'Sullivan. Repitiendo, la prueba para el diagnóstico de la diabetes estacional, que es la más utilizada, es el test de O'Sullivan. Si el test de O'Sullivan sale alterado, sí se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Otra pregunta para Francisca. ¿Está Francisca? Eric Omar. Dígame. ¿Qué medicamentos podemos utilizar para tratar la diabetes? ¿Qué medicamentos podemos utilizar para tratar la diabetes? Pues yo creo que hay uno que se llama metformina. Exacto. La insulina. Insulina. Ujú. Y le falta uno. Metaformina, algo así, digamos. Metformina es la que dijo Eric. Los medicamentos más utilizados para tratar la diabetes son la insulina, como También, ustedes lo también decían. está la inflamida. El Jardiance. Exacto, como decía Catherine, el último que le faltaba era la glibenclamida. Como les decía, los tres medicamentos que se utilizan para tratar la diabetes está la glibenclamida, metformina y la insulina. Pueden encontrarlos no con esos nombres, sino como el que decía Eric, que no son nombres genéricos, sino que nombres comerciales o a veces, Comerciales. exacto, a veces los venden en combinación, la glibenclamida con la metformina. Puede ser que no los encuentren así como glibenclamida, metformina, insulina, sino que los encuentren con un nombre comercial, pero esos son los tres medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes. Otra pregunta para Tania Mariela. No está, yo creo que se salió. No está Tania. Fátima Guadalupe. Fátima. Se salió, creo. Se salió también. Priscila. ¿Cuáles son las consecuencias de la diabetes?
Fátima Guadalupe o Priscila, Dígame. ¿cuáles son las consecuencias de la diabetes? Las consecuencias de la diabetes. Una de las consecuencias es que los niveles altos de azúcar pueden provocar una tensión muy alta, alta, ¿verdad? Lo cual afecta al sistema nervioso óptico y dificulta la visión. También el pie diabético es muy común. Esto consiste en una infección, una úlcera o un daño en los tejidos. ¿Qué más? También la Las obesidad. enfermedades renales. Enfermedad renal y enfermedades cardiovasculares. Si ya no tienen ninguna otra pregunta, pasamos al último grupo, que sería el de pruebas complementarias para el diagnóstico de la diabetes. Bueno, pues muchas gracias por su atención. El tercer grupo, Gabriela Stephanie. Presente. Catherine Stephanie. Presente. Carla Guadalupe. Presente. Lilian Beatriz. Campo. Saúl Eduardo. Presente. Ronald Iván. Jeffrey. Es el compañero que no iba a asistir a la clase, licenciado. Okay. Leslie. Igual ella es la hermana de él. Ah, ok. Lea. Presente. Ana Raquel. Presente. Eric Omar, un número del 1 al 11. Nos abandonó Eric cuando le íbamos a preguntar. Fátima Guadalupe, un número del 1 al 11. El 10. Lea Abigail, otro número. El 5. Mauricio Campos. Lea y Mauricio Campos. Si tienen diapositivas, pueden presentarla. Ahorita le voy a presentar a una compañera. Ok. Puede empezar ya. Sí, claro. Bueno, primeramente tengan todos muy buenos días.
Nuestro tema es pruebas complementarias para el diagnóstico de diabetes. Las generalidades, la glucosa es la principal fuente de energía del metabolismo celular. Como decimos que la principal fuente de la glucosa en nuestro organismo es producir energía que utilizan las células para llevar a cabo todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, como la digestión y la separación de tejidos y la multiplicación de nuestras células. Cuando consumimos un exceso de glucosa, ella se guarda en nuestro hígado, como el glucógeno, el que constituye una reserva de glucosa para nuestros procesos biológicos. Se obtiene a través de la alimentación y se almacena principalmente en el hígado. El proceso de obtención de la glucosa se inicia cuando comemos un alimento, por ejemplo, una fruta que contiene muchos nutrientes, entre ellas carbohidratos como la glucosa en nuestro estómago. Los ácidos gráficos descomponen la fruta y de ellas se absorben los nutrientes que son transportados por nuestro organismo y en nuestra sangre. Allí el hígado es el encargado de tomar la glucosa y convertirla en energía con el proceso conocido como la respiración celular, donde a través de uno de esos procesos químicos se obtiene la energía necesaria para nuestro organismo, que es como el combustible que nos permite vivir. La glucosa, ya no miro bien la imagen. La glucosa, la glucosa se acumula en sangre y si esta situación se mantiene, da lugar a una serie de complicaciones en distintos órganos. Por lo tanto, las células no reciben el combustible que necesitan y si la glucosa se acumula en la sangre, esto se llama glucosa alta sin tratamiento. La glucosa alta causa problemas como el daño de los nervios, problemas de los riñones, ojos, enfermedades de corazón y derrames. Puede pasar. Pruebas. Examen de glucosa en ayunas, prueba de glucemia capilar, prueba de hemoglobina glicosilada, test de Sullivan, la glucemia de postprandial. Examen de glucosa en ayunas. Este es un método de laboratorio para verificar la forma en el que el cuerpo se descompone el azúcar. En ayunas significa que la persona no ha comido ni bebido nada excepto agua durante 8 a 12 horas antes del examen. Las recomendaciones al paciente: seguir un estilo de vida normal, rutinario, comiendo con normalidad, no comer ni beber nada durante las 8 horas anteriores al momento del examen. No se puede comer ni beber nada durante el examen. Este podría ser el examen de la glucosa. Aquí dice que se puede verificar la forma en que el cuerpo se descompone del azúcar. Aquí dice las recomendaciones necesarias que debemos hacer cada paciente, que no debe comer nada durante 8 horas a 12 horas antes del examen. Puede pasar. Los valores a la prueba.
Valores normales en ayunas serían de 60 a 100 miligramos de decilímetros. El normal inferior al 140 miligramos de decilímetros. La prediabetes entre 140 a 199 miligramos decilímetros y la diabetes igual a superior a... Es decilitro. No sé si se menciona así, decilitro, miligramos. Miligramos sobre decilitro. Ah, va. Y sería la diabetes igual a o superior a 200 miligramos decilitro. Voy a pasar. La prueba de glucemia capilar. Esta se utiliza un aparato llamado el glucómetro para medir la glucemia. Utiliza una pequeña gota de sangre que es retirada de la punta del dedo para ser analizada. Es más indicada para personas que poseen hiperglucemia, prediabetes y diabetes. Esta prueba se hace para las personas que puedan tener diabetes, prediabetes y hipoglucemia. Esta prueba yo ya he tenido una experiencia de ella que como mi madre tiene diabetes, a mí me enseñaron a tomarla. Y le regalaron una de esas maquinitas que se pueden tomar, que se pincha el dedo y se ponen en una de esas tabletas. Puede seguir el siguiente, creo. Aquí yo creo que es el mismo que de ese que les estoy hablando, cómo medir la glucemia capilar. Aquí dice las indicaciones que deben cómo hacerlo: lavar y secar las manos correctamente, insertar una tira reactiva en el glucómetro, pinchar el dedo con una lanceta, con la máquina que trae como una para pinchar el dedo, acercar la tira reactivamente a la gota de la sangre hasta llegar al depósito de la tira. Esperar algunos segundos hasta que el valor de la glucemia aparezca en el monitor del glucómetro. Esta prueba aquí es como se mide, y cuando usted pone la gotita de sangre en la tableta, ahí se activa rápidamente y da el resultado que sí, como tiene la diabetes. Esto ha sido todo de mi parte. No, así no lo vas a arruinar. Va, Aiton. Bueno, pues ahí tenemos en pantalla como los niveles que tiene que tener la glucemia. Como ahí dice, en ayuno tiene que ser inferior a los 99 miligramos por decilitro. Y la glucemia alterada ya va entre 100 y 125. Y ya una diabetes es superior a los 126. La prueba de hemoglobina glicolizada. Esta se utiliza más que todo para diagnosticar a pacientes para diagnosticar ya una diabetes tipo 1, tipo 2. Lo bueno de este es que tiene la capacidad de diagnosticar el nivel de azúcar de un paciente en los últimos 2 o 3 meses. Pasar. El test de O'Sullivan. Este mayormente se utiliza en las mujeres embarazadas para detectar una diabetes gestacional. Se realiza entre las 24 y 28 semanas de embarazo. Y las indicaciones ahí están que el día de la prueba se tiene que acudir en ayunas. Luego de eso, después de hacerle un breve examen así en ayunas, se le da que beba un vaso con agua y azúcar. Después de eso se le vuelve a hacer otro examen. El resultado, si tiene un resultado superior a los 140 miligramos por decilitro, indica una situación anormal que requiere
realizar una prueba de la curva de glucosa. Un resultado superior a los 200 miligramos por decilitro ya es un claro indicio de diabetes gestacional, que se confirma después haciendo una prueba de la curva de glucosa. La glucemia postprandial. Este es mayormente para ver cuánto nivel de glucosa tiene una persona después de cada comida. Esta es más importante que cuando se hacen ayunas, de que lleva un control de medición de todo lo que está comiendo y cuánto le está saliendo de la glucosa. Y aquí se puede hacer una dieta para que así vaya beneficiando los niveles que vaya ganando de glucosa en la sangre. Estos son valores para el diagnóstico de la diabetes, que dice que una glucemia en ayunas, es decir, sin ingestión de calorías durante al menos 8 horas, tiene que ser igual o superior a los 126 miligramos por decilitro. Una glucemia postprandial es igual o superior a 200 miligramos por decilitro, transcurridas en 2 horas de una carga por 75 gramos de glucosa. Es lo que les estaba diciendo del vasito que se le dan el vasito con azúcar. Y esto se hace después de una prueba en ayunas. Por último dice que una glucemia al azar igual o superior a 200, superior a los 200 miligramos por decilitro en un paciente con síntomas de poliuria, es una cantidad excesiva de orina, y la polidipsia, un aumento normal de la sed con aumento en la digestión de líquidos, y la pérdida de peso inexplicable. Y eso sería todo por parte de nuestro grupo. Y gracias por su atención. ¿Y la prueba de tolerancia a la glucosa oral? Hola. Creo que eso se nos fue. Pueden decirla, sí. Hola. Esta sí recuerdo, era como una prueba de laboratorio que se hacía cuando estaban en ayunas. No. Sí. Bueno, la prueba de tolerancia a la glucosa oral se tomará, dice, antes de que el examen comience se tomará una muestra de sangre, perdón. Luego se pedirá que tome un líquido que contiene una cierta cantidad de glucosa, por lo regular de 75 gramos. Ajá, ¿qué más? Dice de que no debe de comer ni beber nada durante 8 a 14 horas antes de la prueba. Se le pedirá que tome el líquido que contiene glucosa de 100 gramos. Le sacarán sangre antes de beber el líquido y de nuevo 3 veces más cada 60 minutos después de tomarlo.
Esta prueba se puede usar como prueba de detección para la diabetes tipo 2. ¿Solamente? Dice que también mide la capacidad del cuerpo para usar un tipo de azúcar llamado glucosa, que es la principal fuente de energía del cuerpo. Dice que esta se puede usar para diagnosticar la prediabetes y la diabetes. Y se realiza más comúnmente para detectar la diabetes que se produce con el embarazo, que es la diabetes gestacional, perdón. Jade, ¿usted va con ello? Sí, yo voy con ellos, ¿Por qué no la pusieron al reporte? en serio, pero sí voy con ellos. Ok, ¿eso es Pues todo? creo que fue error de nosotros, pero sí va con nosotros, licenciado. Ok. También un nivel de glucosa en la sangre normal es inferior a 140 miligramos por decilitros. Y también un nivel de glucosa en la sangre que oscila entre 140 y 199 miligramos por decilitro, entre 7 y 8 y 11, que se considera un trastorno de tolerancia a la glucosa o prediabetes. También se dice que el objetivo de esta prueba es diagnosticar o excluir la diabetes de los cuadros metabólicos relacionados en la resistencia de la insulina. Se dice que el análisis del examen de la tolerancia es para medir la prueba de la glucosa o prueba de tolerancia. A la glucosa oral es un examen de laboratorio para comprobar cómo el organismo descompone y metaboliza el azúcar. La prueba consiste en la toma inicial de una muestra de sangre que dura durante mínimo 8 horas. La prueba de la tolerancia oral a la glucosa puede durar 8 horas. No, perdón, en ayunas, mínimo durante 8 horas. Ok. ¿Eso es todo de su parte? ¿O tienen algo Pues más que también agregar? agregando que todas estas pruebas son muy necesarias para descubrir lo que es la enfermedad de la diabetes, que no es una enfermedad nada fácil, es una enfermedad que incluso un descuido lo puede llevar a la muerte. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta para el grupo? También, disculpe, licenciado, también agregar de que cuando una persona posee lo que es la diabetes, algunas personas no saben cómo alimentarse y lo que dicen es dejar de comer, y cuando dejan de comer le están haciendo un daño a su cuerpo, porque tener azúcar en la sangre no significa dejar de comer, sino que cuidarse ante la alimentación para tener una mejor sostenibilidad en lo que es la enfermedad. Correcto. ¿Tienen pregunta para el grupo? Ninguna, todo claro. Yo sí tengo varias. Para empezar, Jade, ¿qué es la glucosa postprandial y cuál es su valor de referencia?
Es el nivel de la glucosa en la sangre tras las comidas. Es decir, que es como la detención de niveles de azúcar en la sangre después de haber ingerido una comida. Y Exacto. y el nivel normal es de 126 miligramos por decilitro. No, 126. no. ¿Cuál es el valor de referencia de la glucosa postprandial? 146. No. Lo han estado, 200. no, lo han estado repitiendo los demás grupos también. 200. No. El valor de referencia de la glucosa postprandial es inferior a 140. ¿Ok? Repitiendo, Muchas gracias. el valor de referencia de la glucosa postprandial es inferior a 140. Otra pregunta. Catherine Stephanie. Sí, ¿Cuál es la función de la glucosa postprandial? ¿Cuál es la función de la glucosa postprandial? ¿Alguien del grupo? es la detención de niveles de azúcar en sangre después de haber ingerido comida. No, pero ¿cuál es la función? La Para, regulación de los niveles de glucosa. no. Ahí se le olvidó colocar en la diapositiva algo bien importante en las indicaciones de la toma de muestra de glucosa postprandial. Una de las indicaciones que tiene ahí es indicar al paciente que si toma medicamento tiene que llevarlo y tomárselo como normalmente se lo toma. ¿Por qué tiene que llevar el medicamento? Porque la función de la glucosa postprandial es verificar el funcionamiento del medicamento. Repitiendo, la función de la glucosa postprandial es verificar el funcionamiento del medicamento. Otra pregunta para Jeffrey. ¿Está Jeff? Ah, no, Jeffrey no estaba. Para Mauricio. Dígame. ¿Cuál es la cantidad de dextrosa o glucosa que se le administra a un paciente para realizar la prueba de tolerancia a la glucosa oral? De 140. No, ese es el valor de referencia, la glucosa postprandial. Repitiendo la pregunta, ¿cuál es la cantidad de dextrosa o glucosa que se le tiene, perdón, que administrar a un paciente para realizar la prueba de tolerancia a la glucosa oral? 200. No, con 200 lo mata.
75. Exacto, puede ser de 75 a 100 gramos de dextrosa o glucosa. En el material que yo les había compartido ahí decía 100 gramos de dextrosa, pero puede ser de 75 o 100 gramos. Por lo general se utiliza el de 100 gramos. Otra pregunta. Saúl. Sí, doctor. ¿Cuál es la cantidad de dextrosa o glucosa que se le administra a un paciente para realizar el test de O'Sullivan? Repitiendo la pregunta, ¿cuál es la cantidad de dextrosa o glucosa que se le administra a un paciente para realizar el test de O'Sullivan? ¿140 miligramos sobre decilitro, doctor? No, nos mata el embarazado. 50. De 70 a 100. ¿Cuánto, Gabriela? 50. Exacto, la cantidad de dextrosa es 50 gramos. Otra pregunta, y ya casi concluimos. Para Ana Raquel. Sí. ¿Cuál es la función de la prueba de tolerancia a la glucosa oral? Repitiendo la pregunta, ¿cuál es la función de la prueba de tolerancia a la glucosa oral? Para el diagnóstico de diabetes. No, pero la función en sí de la prueba. Licenciado, la función es para que usted pueda ver si los alimentos o el tipo de alimentos que usted está consumiendo es ¿Es qué? o sea, no se le sube, digamos que si la alimentación que usted está llevando es adecuada. Exacto, pero en palabras así más técnicas. ¿Alguien que El tipo de, bueno, podría ser para medir el tipo de alimentación. Ay, no sé cómo podría ser. Es que tiene la idea, pero para hacerlo en la respuesta en palabras técnicas. Sería porque, digamos que identifica las anormalidades en el que el cuerpo administra la glucosa después de una comida. Es que tienen la idea, pero le falta. La función de la prueba de tolerancia a la glucosa oral es para ver cómo el cuerpo descompone azúcar. Simple y sencillamente. ¿Hola? Sí, ajá. Simple y sencillamente es para verificar cómo el cuerpo descompone la azúcar. Ajá, en las comidas, en la sangre, ¿verdad? Exacto, pero ahí le faltaba. Sí.
Otra pregunta. En el test de O'Sullivan para Gabriela, en el test de O'Sullivan, ¿qué nos indica un resultado superior a 200 miligramos sobre decilitro? Repitiendo la pregunta. ¿Cómo? Superior, ¿qué dijo? En el test de O'Sullivan, que nos indica un resultado superior a 200 miligramos sobre decilitro. Que puede perdón, no sé, eso indica si está más arriba que tiene diabetes gestional la paciente. Gestacional. Ajá, que tiene diabetes gestacional. Exacto, indica que la paciente tiene diabetes gestacional y debe de ser comprobada con la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Y por último, para no cansarlos con preguntas, pero soy algo preguntón, ¿cuál es para Lilian? ¿Cuál es el valor de referencia de la hemoglobina glicosilada? ¿Cuál es el valor de referencia de la hemoglobina glicosilada? Cualquiera del grupo igual puede responder. De 5 a 7%. ¿Cómo? 5 a 7%. No, se ha equivocado ahí. de 6 al 4. No. Creo que se han equivocado por la coma que tiene en el documento. El valor de referencia de la hemoglobina glicosilada, Ajá. como decía Jade al principio, es 5.7%. Creo que ahí la comita está de más, tendría que haber sido punto, pero es la hemoglobina glicosilada, el valor de referencia es 5.7%. ¿Ok? Esa es la que se mide, ¿verdad? Durante un periodo. Es la que mide cómo está funcionando el medicamento en los últimos 3 meses. Sí. ¿No tienen ninguna otra pregunta? ¿No tienen alguna otra pregunta? ¿Todo claro para el examen? Bueno, licenciado, nada más decirle que nuestro grupo trató de explicarles un poco y esperamos que se haya entendido. Trataron los compañeros de no solo leer, sino que también explicar. Y pues claro, todavía nos falta mucho por llenarnos de mucha información, porque claro, el tema es bien